llama escroto. Y están situados lejos de la cavidad abdominal, fuera de ella, porque para que puedan funcionar necesitan una temperatura menor a la que hay en la cavidad abdominal. Sabemos que si los testículos estuvieran dentro de la cavidad abdominal, o lo que sucede en aquellas personas en donde no hay descenso, el testículo se queda atrapado en el conducto inguinal, todas las espermatogonias se pueden morir provocando esterilidad, porque para que éstas puedan sobrevivir necesitan una temperatura diferente a la que hay en la cavidad abdominal o en la cavidad pélvica. Por eso están en su propia envoltura o en su propia cavidad, que es el escroto. Y entonces, pues ahorita vamos a ver que el testículo tiene una función reproductora y tiene una función hormonal. Sabemos que los testículos tienen una envoltura, son dos estructuras ovaladas que miden aproximadamente 4 o 5 centímetros de longitud, que están localizadas en el escroto y que van a tener una envoltura propia que se llama albuginia, que es la que le da el color blanquecino. Esa capa externa del testículo se llama albuginia, de hecho se introduce de forma tabiques. Tabiques que van a generar que se formen dentro del testículo espacios donde se localizan los tubos seminíferos, que ahorita vamos a ver. Por fuera, en el caso del testículo, sabemos que relaciones, ¿qué podríamos manejarle de relaciones? Pues el escroto está hacia todos lados. Lo único importante que tenemos que recordar es de que en el polo superior está montado el epidídimo, que ese epidídimo, que va a presentar una cabeza, un cuerpo y una cola, es una estructura que está enrollada ahí arriba del testículo y que después ya la cola de este epidídimo desciende por el borde posterior. Esta estructura que desciende por el borde posterior llega al piso del escroto, da la vuelta y ahora vuelve a subir, pero ya con el nombre de conducto deferente. Entonces, las únicas relaciones que le podríamos manejar al testículo, además del escroto, van a ser el epidídimo y el conducto deferente. El epidídimo que está arriba y atrás y el conducto deferente que está atrás. Todo lo demás que ustedes quieran, hacia donde quieran, lo que vamos a tener como relación del testículo va a ser el escroto. Ya saben ustedes que el testículo se desarrolló arriba a nivel de los riñones. Y después descender a través del tubernáculo testis para llegar a la cavidad abdominal, escrotal. Para llegar a la cavidad escrotal tuvo que pasar por el conducto inguinal. Y en esa zona, en esa forma, pues van envueltas todas las estructuras que llegan y que salen del testículo, van envueltas en una vaina. Y a eso se le llama cordón espermático. Ya después vamos a ver cómo está constituido ese cordón espermático. Ya sabemos que el testículo va a presentar una serie de lobulillos que van a presentar dentro los tubos seminíferos. ¿Qué hay dentro de los tubos seminíferos? Pues vamos a encontrar células germinales. No vamos a encontrar lo mismo en una persona, en un hombre antes de la pubertad, a un hombre después de la pubertad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué encontramos en los tubos seminíferos en un niño? ¿Espermatogonias? Nada más, puras espermatogonias, porque no han entrado al proceso de maduración. Ya cuando hablamos de la pubertad, por factores hormonales, ya empezamos a encontrar todo el linaje celular. Vamos a encontrar espermatogonias tipo A, tipo B, espermatogonios primarios, secundarios, hasta el espermátide, que ya sabemos ese se va a ir a alojar en el epidídimo, que es donde va a empezar su capacitación morfológica y funcional. Entonces, dentro del testículo encontramos muchos tubos seminíferos que primero los manejamos como tortuosos, después ya se hacen rectos, y todos esos tubos seminíferos van a desembocar en una estructura que se llama red de Haller o red de testis, que está dentro del testículo. Esta red de Haller o red de testis recibe toda la producción de espermatozoides y lo va a llevar hacia el epidídimo a través de unos tubos que se llaman tubos rectos o tubos eferentes. Y ya el epidídimo lo recibe y ahí es donde el espermatozoide va a empezar a capacitarse tanto funcional como morfológicamente. Si nosotros vemos entonces al interior del testículo, lo que vemos son
los tubos seminíferos, la red de Haller, los red de testis y los tubos rectos. Pero tenemos que recordar que dentro del testículo están las células de Leydig. Esas células de Leydig no están dentro de los tubos seminíferos. Se van a ubicar en el tejido que hay entre los tubos seminíferos, no dentro, sino entre los tubos seminíferos. Ese tejido que está entre los tubos seminíferos se llama tejido intersticial. Por eso las conocemos también como células intersticiales o de Leydig, que son las que van a producir la testosterona. Y ya sabemos que todas las glándulas de secreción interna, lo que producen va a ir hacia el torrente sanguíneo. En este caso, la testosterona que se produce en el testículo va a ser llevada hacia el torrente sanguíneo. Ahí ven ustedes un corte histológico de lo que es el tejido testicular. Ya llevaron histología, no vieron estas cosas, es difícil, pero ya en la escuela ojalá que algún día puedan hacer cortes y puedan ustedes visualizar lo que son las espermatogonias o espermatozoides o las células de Leydig. Habíamos dicho que arriba del testículo se localizaba el epidídimo, que es un tubo que está enrollado, que está en el polo superior. Si nosotros lo pudiéramos estirar, algunas personas dicen que podría medir aproximadamente hasta 6 metros de largo. Otros dicen que no tanto, pero bueno, no los vamos a meter ahorita para ver si es cierto o no es cierto. Ya sabemos que ahí, en esa estructura llamada epidídimo, que tiene cabeza, cuerpo y cola, los espermatozoides se almacenan y ahí van a madurar, ahí van a desarrollar su motilidad y ahí van a empezar a adquirir la capacidad de fertilizar al ovocito. Aquí vemos un corte del lado izquierdo, un dibujo en donde está el testículo con todos los tubos seminíferos contorneados allí, que a final de cuentas van a llevar su producción hacia donde está el epidídimo, que es una estructura enrollada que va a bajar por el borde posterior del testículo y luego ya sube como conducto deferente. Del lado derecho de la imagen es un testículo real con sus envolturas y cómo se ve ahí el masacote que está desde arriba y en el borde posterior que es el epidídimo y cómo ya después sube ya más delgado con el nombre de conducto deferente. Ese conducto deferente va como continuación del epidídimo y va a ir, ¿sí?, hasta donde está la vesícula seminal. Cuando hablamos de la vesícula seminal dijimos nosotros que estaba entre la vejiga y el recto. Atrás de la vejiga, una de las relaciones posteriores de la vejiga en el hombre era la vesícula seminal. Esta vesícula seminal produce parte de lo que es el líquido seminal y lo va a sacar a través de un conducto. Ahorita vamos a ver. Entonces, este conducto, regresando al conducto deferente, que inicia como continuación del epidídimo, va a atravesar, ¿sí?, lo que es pues, varias estructuras, lo que es el anillo inguinal para poder llegar a la cavidad abdominal y dirigirse a la pared posterior de la vejiga donde se va a unir al conducto de la vesícula seminal. Este conducto deferente que es cilíndrico va a tener, al llegar a la zona de donde está la vesícula seminal, un ensanchamiento que es el que se nombra como ampolla del conducto deferente. El conducto deferente en promedio mide como 40 centímetros en las personas. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero en promedio mide 40 centímetros. Y por el recorrido que hace se le pueden considerar varias porciones, dependiendo de dónde está, cuando nace o cuando empieza, pues es la región epididimaria. Después se mete en lo que es el cordón espermático y ahí se llama porción funicular. Cuando atraviesa el conducto inguinal, pues se llama porción inguinal y ya después cuando sale del conducto inguinal y cae a la cavidad abdominal se conoce como porción o región abdominopélvica. Ahí vemos un esquema en donde vemos cómo es el recorrido que hace el conducto deferente después de que empezó como continuación del testículo hasta llegar a la parte posterior de la vejiga, donde se une con el conducto de la vesícula seminal. Esa unión
del conducto deferente con el de la vesícula seminal va a dar origen al conducto eyaculador. Y ese conducto eyaculador va a ir a desembocar en la uretra prostática. Si recuerdan ustedes que la uretra, después de que nace en la vejiga, va a tener una porción que atraviesa la próstata. Dentro de esta uretra prostática, en una de sus paredes, va a estar una estructura que se llama colículo seminal, donde se localiza el verum montanum. A los lados de ese colículo seminal va a desembocar el conducto eyaculador. Y recuerden, el conducto eyaculador se forma por la unión del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal. Ahí nada más vemos cuando hacen una cirugía, en este caso se ve cómo está el testículo, cómo se ve de color blanquecino, grisáceo, que es por la envoltura externa que tiene. Hablábamos que en la región posterior de la vejiga están las vesículas seminales, que son dos estructuras son tubulares, pero tienen forma de almendra. Están entre la vejiga urinaria y el recto, que van a producir una parte del líquido seminal, que también sirve como vehículo para que los espermatozoides vayan avanzando. Se considera que las vesículas seminales producen alrededor del 30% de todo el líquido seminal. Y ese líquido seminal, pues, lógicamente es rico en nutrientes que van a servir para que el espermatozoide se vaya nutriendo y pueda mantener su motilidad hasta que llegue a la zona de la vagina. Aquí vemos nosotros cómo está el conducto deferente en este esquema, cómo va el conducto deferente, cómo va a ir a relacionarse hacia atrás, a donde está el número 4, que es la vesícula seminal, y cómo entre los dos forman el conducto eyaculador, ¿sí?, que va a desembocar a nivel de la uretra prostática. Ahí vemos cómo está la uretra atravesando a la próstata. ¿Sí lo aprecian? Sí. Sí. Y estas vesículas seminales decíamos que se unen con el conducto deferente para formar ese conducto eyaculador. Hay esquemas en ustedes pueden visualizar cómo está la vesícula seminal, cómo llega ahí el conducto deferente, para que a final de cuentas pues formen esos conductos eyaculadores. Esquemas que les pueden servir. Y la otra glándula que tenemos ahí es la próstata, muy importante, porque en esta estructura, pues lógicamente va a atravesar la uretra, que es la vía de salida para las vías urinarias y las vías genitales. Cuando hablamos de la próstata, sabemos que se encuentra localizada en donde inicia la uretra, por debajo de la vejiga. No está atrás de la vejiga, está abajo de la vejiga. Pero eso mismo permite que a través del recto se pueda hacer un tacto para percibir la consistencia de la próstata, que es el estudio, pues todavía hasta la fecha, aunque no nos guste o aunque no queramos, es un estudio que nos puede dar una idea de cómo está la próstata en las personas, sobre todo ya después de los 40 años, porque la mayor parte de las personas después de los 40 años van a presentar hipertrofia prostática. En la mayoría es benigna, pero en algunas personas puede llegar a desarrollarse un cáncer. Y la forma de detectarlo de la manera más pronta, pues es a través de un tacto rectal. Claro que lo ideal sería una biopsia, pero es difícil que a todo mundo le estén realizando biopsias y que la tengan que hacer cada 6 meses o cada año. Entonces mejor se hace un tacto para percibir cómo está la consistencia. Si esta está dura como piedra, en ese momento ya se hace un procedimiento para entonces sí hacer ultrasonidos, hacer tomografías, hacer biopsias, y si es un cáncer, pues tratarlo a tiempo para que esa persona no tenga problemas. Pero pues hay que recordar que no está atrás de la vejiga, está abajo, pero sí el tacto rectal nos permite palparla. Sabemos que esta estructura es una de los anexos del aparato genital y que produce también una buena parte del líquido seminal.
para que los espermatozoides puedan avanzar y se puedan ir nutriendo. Ya sabemos que es atravesada por la primera porción de la uretra. Aquí nosotros vemos en una imagen cómo está la vejiga arriba, cómo está la próstata abajo, cómo atrás de la vejiga están las vesículas seminales y luego está el recto. Pero el recto también está prácticamente relacionado con la próstata, lo que permite que a través del tacto la podamos percibir. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. No, Bueno, doctor. las otras glándulas anexas del aparato genital masculino son las glándulas de Cooper o bulbouretrales, que son dos pequeñitas glándulas que también forman muy poco, pero forman también parte del líquido seminal y que están situadas en la parte donde inicia el cuerpo esponjoso, la uretra esponjosa. De hecho, estas dos glándulas bulbouretrales o de Cooper van a ir a desembocar en la uretra esponjosa. Cuando nosotros vemos este esquema, si ustedes se fijan, si empezamos de derecha a izquierda, está lo que es el glande, luego está el cuerpo del pene. Donde termina el cuerpo del pene se ven dos estructuras amarillas pequeñitas. Esas son las glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales que van a ir a desembocar en la uretra esponjosa. Si vemos todo el esquema, arriba vemos la vejiga, donde inicia la uretra, cómo la uretra atraviesa la próstata. Ahí se ve lo que es el colículo o utrículo prostático, colículo seminal, que es donde desemboca el conducto eyaculador. Y luego vemos la parte de la uretra membranosa que está entre lo que es la próstata y el pene. Ahí está la uretra membranosa, que es la parte más delicada, más débil y más pequeña, que esa es la que está atravesando el piso pélvico. Y luego ya viene la uretra esponjosa que atraviesa el pene en toda su longitud. Y lo que habíamos dicho, al final esta uretra esponjosa se dilata formando lo que se conoce como fosa navicular. Y en el caso del cuerpo esponjoso, acuérdense que cuando llega a la zona del glande o cabeza del pene, como ya no tiene la presión de los cuerpos cavernosos, ya está libre. En ese momento este cuerpo esponjoso se dilata formando el glande. Y ya para terminar, pues las capas que envuelven a los testículos, que es el escroto. Sabemos que esta estructura tiene varias capas que están superpuestas y que van a proteger a los testículos. ¿Cuáles son estas capas de afuera hacia adentro? ¿Me las dicen? ¿Las conocen? ¿Las saben? La primera es la piel, yo se las digo. Después, Fabio, Angélica, Carlos. ¿Qué sigue después de la piel? Vas, Carlos. Angélica, Ole. Ay, profe, es que preguntó, ¿Estás durmiendo o qué? Aguante. No, ¿me puedes repetir, por favor? Las capas del escroto. De afuera hacia Piel, adentro. dartos, No, túnica, sí. la túnica espermática externa. Primero tenemos piel y luego tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Y luego sí el dartos. El dartos. Luego la túnica espermática externa. Luego El músculo cremaster. el cremaster. Y luego La fase espermática. interna. Y luego La túnica albuginia. la vagina. A ver, la albuginia no, esa es del testículo. Ah, La cierto. capa más interna del escroto es la capa vaginal. que es una la vaginal. prolongación del peritoneo. Esa es una dependencia del peritoneo, porque acuérdense que el testículo descendió, se llevó su envoltura de peritoneo y sus vasos. Oh, yeah, ok. El escroto es una prolongación del peritoneo y se llama capa vaginal. Si yo les pregunto cuál es la capa más interna del escroto, es la vaginal. ¿Cuál es la capa más externa del testículo? Es la albuginia. ¿Sí? Y ahí Entonces, pues
Ajá, Doctor, ¿se podría decir que la capa albuginia y la vaginal estarían como en contacto? están en contacto exactamente, pero la albuginia pertenece al testículo y la vaginal pertenece al escroto. Ah, ok. Ahí tienen ustedes las capas que tiene el escroto. De hecho, pues, está en la presentación, ¿sí? Esa es la distribución que tiene el escroto. Y acuérdense que el músculo que se encarga de subir o bajar a los testículos, dependiendo de la temperatura o dependiendo de factores emocionales, es el cremaster. El dartos no, el dartos lo que hace es darle esa forma arrugada que tiene el escroto. El que hace que el testículo suba o baje es el cremaster. De hecho, muchas veces cuando hay lesiones neurológicas, se busca este reflejo cremasteriano. Pasando por la parte interna del muslo, un objeto romo, se ve como el cremaster se contrae y hace que el testículo ascienda. Que es lo mismo que sucede cuando hace frío. El testículo sube. Cuando hace calor, el testículo baja. ¿Quién se encarga de eso? El cremaster. ¿Sí? Algo me preguntaban del periné ayer. Sí, a mí no me queda del todo claro. Cuando tú hablas de la cavidad pélvica tiene hacia abajo músculo. También tiene músculo a los lados y músculo, ¿sí?, atrás, pero lo que nos interesa abajo es el piso pélvico. Ese piso pélvico está dividido en dos porciones. La más profunda es precisamente el diafragma pélvico. En ese diafragma pélvico vas a encontrar un músculo que es muy importante, que es el elevador del ano. Ese músculo elevador del ano es el que le da soporte real a todas las vísceras que están en la cavidad pélvica. Ese elevador del ano empieza adelante en lo que es la sínfisis del pubis y va como una especie de hamaca hasta atrás, hasta insertarse en el sacro y en el coxis. Dependiendo de dónde vaya, tiene prolongaciones que se relacionan con diferentes estructuras. Y tú puedes encontrar que el elevador del ano tiene una porción que se llama pubio vaginal, porque está relacionado con la vagina. Pubio vesical, pubio rectal, pubio prostático. Todas esas son partes del elevador del ano. Este elevador del ano lo podemos dividir en varios músculos, pero lo que me interesa que recuerden ahorita es que es un músculo que forma el diafragma pélvico y que es el que le da soporte a las vísceras que están en la cavidad abdominal, además de soportar todos los aumentos de presión que se dan cuando hay náusea, vómito, cuando hay, no sé, pujo, tenesmo, cuando las personas aumentan la presión en la cavidad abdominal. Esto no se va hacia arriba porque comprimiría los pulmones, se va hacia abajo. ¿Y quién va a soportar todo eso? El elevador del ano. Esta es la parte profunda del piso pélvico. La parte superficial del piso pélvico se llama periné. Este periné va a presentar diferentes planos, va a presentar diferentes zonas y hay músculos que están en un plano superficial y músculos que están en un plano profundo. Por ejemplo, los músculos superficiales, si tú vas de afuera hacia adentro, tienes la piel. Después de la piel vas a encontrar unos músculos que se llaman transverso perineal superficial, el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso. Ahí tendríamos que conocer cómo es la estructura de la pelvis para poder ubicar sus zonas de inserción. Ahí, si nosotros hiciéramos un esquema o pusiéramos a una persona en posición ginecológica, en la parte de arriba veríamos la región genital y en la parte de abajo la región anal. Entre estas dos estructuras hay una región que se conoce como núcleo fibroso central del periné. Es un tejido fibroso muy resistente. Ahí se van a originar o a insertar todos estos músculos, tanto los superficiales como los profundos del periné. Y este periné es importante, más importante todavía en las mujeres, cuando lleven genital femenino, se tiene que ver porque cuando se hace, por ejemplo, hay un embarazo y un parto,
si es una primeriza, se tiene que hacer un corte que se conoce como episiotomía para poder ampliar el canal del parto y permitir que salga ese producto sin desgarrar. Y ese corte se hace en la región superficial del periné, de tal forma que estos dos primeros músculos, que son el transverso perineal superficial y el bulbo cavernoso, se cortan. Cuando se hace una episiotomía que se llama lateral o medio lateral, porque hay episiotomías que son mediales y que lo que cortan es el núcleo fibroso central del periné. Yo espero, ojalá, ya cuando esto se normalice, si quieren, en un momento, en un ratito, a ti y a los que tengan duda, vemos todo esto ya con dibujos, con esquemas, para que lo puedas ubicar. Sí, ahora sí, Sí, a mí Porque sí me además, pues gustaría. aquí nada más es ubicar a estos músculos en los espacios que hay. Pero lo que tienes que recordar es de que abajo de la cavidad pélvica está el piso pélvico, que tiene dos regiones. La profunda, que es el diafragma, en donde el músculo principal es el elevador del ano, y la superficial, que es el periné. Periné que tiene músculos superficiales y profundos. Los superficiales son estos que están aquí, el transverso perineal superficial, el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso. Y los profundos son el transverso perineal profundo, el esfínter externo de la uretra, el isquio coxigio. Y pues ya con eso ahorita tendrías un conocimiento de qué hay abajo. Ya después lo podemos ver con más precisión. Esa sería la última diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta.